Gran explosión. Este viernes se registró un incendio en la planta de gas La Margas, ubicada en el bloque 5 en el lago de Maracaibo. Extraoficialmente se conoció de al menos 6 personas heridas por las quemaduras. La reestructuración de la deuda externa marcará el reingreso al sistema financiero internacional, así lo afirmó el presidente del Banco Central de Venezuela. En Táchira, la Cámara de Comercio reporta caída en la producción por los constantes cortes eléctricos en la entidad. Fabiola Niño nos adelanta. En Táchira, la Cámara de Comercio e Industria califica como una situación dramática las al menos 8 horas diarias de cortes eléctricos sin cronograma que está golpeando a los industriales y comerciantes con una caída del 55% de la producción. Solicitan que es urgente se active la compra de energía eléctrica a Colombia. Gracias, Fabiola, por tu adelanto. Hoy también en la misión meridiana tendremos: desmantelan en España red de trata de personas dirigida por venezolanos. Las fallas del servicio de agua es otro problema que afecta a los habitantes del eje panamericano del estado Mérida. Policía Municipal de Huaycaipuro desmanteló una infraestructura de criptominería ilegal en la parroquia Los Teques. El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, cayó en una nueva polémica tras ser suplente en el partido contra el Real Oviedo por la Liga Española. Hoy en Lo Actual tendremos el placer de recibir a Víctor Hugo Gómez, quien nos contará todos los detalles de la pieza teatral Las Aventuras del Rey León. No se lo pueden perder. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Claudia Hernández y Héctor Matos, ya estamos listos para informarles. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Feliz porque es viernes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias, igual, feliz. Es un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. Esta mañana se registró una explosión y posterior incendio en la planta de gas La Margas, ubicada en el bloque 5 en el lago de Maracaibo. Extraoficialmente se conoció de al menos 6 personas heridas por las quemaduras. Lenín Danieri nos tiene los detalles. Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. La explosión ocurrió en el llamado bloque 5. Es una instalación petrolera que está más hacia el norte. En la parte central del lago de Maracaibo, más cerca específicamente de la población de Lagunillas y de otras zonas de la costa oriental del lago. La información que se tiene hasta ahora es extraoficial y estaríamos hablando de un número no menor de entre 4 y 6 personas lesionadas y otras 2 que estarían desaparecidas. El procedimiento que se llevó a cabo fue trasladar a estas personas desde el área de donde están trabajando en el bloque 5, en la planta llamada La Margas. Fueron trasladados desde allí hasta el muelle que está ubicado en la costa oriental del lago. Posteriormente fueron enviados, o se estaría canalizando el envío de estos trabajadores vía aérea hasta el hospital Coromoto, hasta la unidad de quemados del hospital Coromotos. Al parecer habría fallado una pieza llamada riser. Riser es como una especie de pieza que se encarga, muy similar a una mano, que se encarga de inyectar gas a determinada cantidad de presión en los pozos, y al parecer se habría producido la falla en esta pieza. Por supuesto, vamos a esperar información oficial por parte de PDVSA para saber a ciencia cierta de qué manera podría afectar el tema de la producción de crudo, tomando en cuenta que en ese bloque estaría el consorcio chino que está explotando el petróleo acá en el lago de Maracaibo, pero también habría trabajadores de la industria petrolera PDVSA. Esta es la información que les tengo a esta hora.
Gracias por el reporte, Lenín. Y una red de trata de personas dirigidas por venezolanos fueron desmanteladas en España. En el operativo fueron detenidas 7 personas, 4 de ellas venezolanas, 2 españolas y una mujer brasileña. Las autoridades dieron con el modus operandi de la organización criminal, el cual consistía en mantener retenidas bajo vigilancia a las víctimas y obligarlas a la explotación sexual para costear una supuesta deuda de 10.000 euros. La participación de la Interpol en conjunto a organismos policiales de Venezuela y Chile fue clave para permitir identificar a los jefes del grupo criminal, 2 hombres venezolanos considerados muy peligrosos por los antecedentes delictivos y la destreza en el uso de armas de fuego. Fue desmantelada en Los Teques una infraestructura de criptominería ilegal. La Policía Municipal de Guaycaipuro llevó a cabo la operación. La actividad no registrada operaba en perjuicio del Sistema Eléctrico Nacional. El operativo, que contó con la participación del Servicio de Investigación Penal y la Guardia Nacional Bolivariana, se realizó en una vivienda del sector Lagunetica. Las autoridades incautaron un total de 204 elementos de uso informático, entre los que se cuentan equipos de computación, fuentes de poder y minadores de alta potencia. El caso quedó a la orden del Ministerio Público del Estado Miranda. Una médico venezolana fue liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras haberla mantenido detenida por un mes dentro de un centro migratorio en Texas. Se trata del caso de la doctora Rusbelis Bolívar, quien había sido detenida por agentes de ICE cuando intentaba abordar un avión junto a su hija de 5 años. La mujer había sido cuestionada por las autoridades por presuntas violaciones a las condiciones de su visa. Según medios locales, un juez determinó que Bolívar podía salir bajo fianza mientras continúa su proceso migratorio. Cambiamos de tema. La reestructuración de la deuda externa de Venezuela sacará al país de las sombras y marcará el reingreso al sistema financiero internacional. Así lo afirmó el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez. Aunque no ofreció detalles sobre el plan de reestructuración, confirmó que una delegación venezolana viajará a Washington a finales de mes con el objetivo de concretar el apoyo del Fondo Monetario Internacional mediante el uso de $5.000 millones en derechos especiales de giro. Dichos recursos estarán destinados a estabilizar el deteriorado sistema eléctrico nacional. Recordemos que en total la deuda externa supera los $150.000 millones de acuerdo a analistas. Venezuela dejó de cumplir con sus pagos producto de la imposición de sanciones que fueron de las más destructivas impuestas a la economía venezolana en agosto de 2017. Así lo aseguró el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega. Ante esto, el gobierno nacional ordenó la reestructuración de la deuda, que en palabras del especialista significa que el país podrá captar fondos, financiamiento y recursos para impulsar los servicios públicos, de igual forma beneficiar al sector privado debido a que tendrá acceso a líneas de crédito que incidirán de forma positiva en el crecimiento de la economía nacional. Ortega indicó que el gobierno nacional tomó estas decisiones bajo la certeza de que es posible avanzar gracias al nuevo contexto económico en el que se encuentra la nación. El Banco Mundial enviará una delegación a Venezuela para reunirse con autoridades del país. Esta sería el primer acercamiento presencial desde la reanudación formal de relaciones entre ambas partes el mes pasado. De acuerdo al portal Bloomberg, el cual tuvo acceso a fuentes, la delegación estará encabezada por la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra. Repsol afirma que no es una prioridad cobrar la deuda de Venezuela y promete aumentar en 10% la producción de gas. Así lo declaró el director ejecutivo, Yochu John Imaz, en un contexto en el que la compañía se centra en las ganancias adicionales que puede obtener gracias a los recientes acuerdos suscritos para la gestión de Petroquiriquiri. Durante una junta de accionistas de la empresa, trascendió que en este momento Repsol está cargando un segundo buque con petróleo venezolano que próximamente saldrá con destino a Puerto Español. Del mismo modo, el CEO de Repsol y otros ejecutivos de la empresa destacaron que está en desarrollo un marco promisorio para las inversiones de Repsol en Venezuela al contar con las licencias necesarias por parte del Departamento del Tesoro, además de estar en conversaciones de negocios con el gobierno venezolano. Para el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, la renegociación de la deuda externa es un paso muy importante para tener acceso a los mercados internacionales. Venezuela tiene los recursos, tiene el petróleo, tiene la fortaleza que otros países no tienen y que puede perfectamente pagar
lo que debe, adquirir nuevos compromisos y eso sí, que esos compromisos se conviertan en ventajas para los venezolanos, que lleguen en obras, en servicios que son necesarios y además para la inversión en el campo agrícola, pecuario y minero. El mandatario local agregó que en la región llanera han dejado atrás el modelo de Estado controlador para favorecer al Estado promotor, para lograr la recuperación económica que necesitan los venezolanos. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Y el precio del petróleo crudo Brent de referencia en Europa subió más de 3% y ahora cotiza por encima de los $109 el barril. Las bolsas europeas abrieron este viernes en rojo, arrastradas por Asia, donde se registraron importantes caídas en el Kospi surcoreano de 6,12%. Este hecho se da en momentos en que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen sin avances y el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. De la cúpula del poder a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de Venezuela, Rafael Ramírez, considerado como el zar del petróleo venezolano, hoy desde el exilio enfrenta una orden de aprehensión, una alerta roja de Interpol y una inhabilitación política para ejercer cargos públicos por parte de las autoridades venezolanas. Veamos los detalles en el siguiente reporte. El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, es acusado por la justicia venezolana del desfalco de al menos 11.000 millones de dólares durante su gestión en 7 casos distintos. Ramírez se desempeñó como ministro de Energía y Minas y presidente de PDVSA desde el 2004 hasta el 2014. En marzo de 2015, la fracción parlamentaria Primero Justicia solicitó a la Fiscalía General de la República investigar un caso en el que inicialmente estuvo vinculado Diego Salazar, empresario venezolano y primo de Rafael Ramírez. Se trataba del lavado de dinero de 4.200 millones de dólares en la banca privada de Andorra a través de Cadivi y el aparato de asignación de dólares preferenciales de Venezuela entre el 2007 y 2015. La fracción señaló que el dinero de corrupción estaba vinculado con la facturación de PDVSA y de empresas fantasma que a través del BPA en Panamá lograron desfalcar al Tesoro Nacional venezolano. Ese mismo año, las autoridades andorranas realizaron una investigación que arrojó que Salazar tenía en el banco casi 200 millones de dólares y que una red de exfuncionarios venezolanos, empresarios y testaferros movieron cerca de 2.000 millones de dólares en cuentas opacas. Pero no fue sino hasta el 12 de diciembre del 2017 que el Ministerio Público abrió una investigación en contra de Ramírez justamente por el caso de Andorra. Esto tras detener a su primo Diego Salazar, quien, según el entonces fiscal general de la República, Tarek William Saab, era socio de Ramírez en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo en el mismo caso. Pero esto fue la punta del iceberg. Para enero del 2018, el Ministerio Público anunció la solicitud de una orden de aprehensión y alerta roja internacional contra Ramírez por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. Y ya para el 2022, Saab, en un nuevo pronunciamiento, aseguró que Ramírez estaría relacionado a un total de 7 casos y que por 4 de ellos solicitó a Italia su extradición. Revisemos los casos. El primero, el caso de Andorra, que se calcula un desfalco de al menos 2.000 millones de dólares. El segundo, la Operación Atlantic. En 2012, bajo la firma de la directiva de PDVSA, se aprobó una línea de crédito en bolívares por un valor equivalente a 4.100 millones de dólares. Se simuló un préstamo en moneda nacional y PDVSA canceló dicho préstamo en dólares a cuentas en el extranjero. Como resultado, el capital original en bolívares nunca ingresó a las arcas de la estatal. El tercero, el caso del barco Petro Saudi Saturn. Entre 2010 y 2015, PDVSA contrató un buque de perforación marina a la empresa Petro Saudi por una tarifa diaria de $461.000. Pese a su alto costo, la embarcación presentó fallas, quedando inoperativo el 60% del tiempo contratado.
El desembolso total por este contrato superó los 1.175 millones de dólares. Caso Ingelet. En 2023, el Ministerio Público inició una investigación sobre la participación de esta empresa española en una trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano. Según estimaciones, los funcionarios venezolanos habrían recibido 3.2 millones de dólares. El uso indebido del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de PDVSA. Se vincula la inversión de 540 millones de dólares del Fondo de Pensiones de PDVSA en la empresa Michael Kenwood Group LLC, la cual fue declarada sin solidez financiera y era dirigida por Francisco Illaramendi. Contrato de bienes y servicios irregulares. Según una investigación realizada por el Ministerio Público, entre los años 2010 y 2015, un grupo de altos directivos de PDVSA diseñó un esquema para otorgar contratos y se aprobaron pagos con sobreprecio masivo, causando un daño patrimonial calculado en más de 566 millones de dólares. Factor X. Mediante la alteración del factor X, que es el comprobante que ajusta el precio del crudo según su calidad y mercado, se subestimó sistemáticamente el valor del petróleo venezolano. Esto permitió a empresas comprar crudo a precios reducidos para revenderlo al valor del mercado, dejando una pérdida estimada de 4.842 millones de dólares entre 2009 y 2015. Ramírez ha negado todas las acusaciones y sostiene que fueron realizadas por tener intención de postularse como una alternativa dentro del oficialismo. Actualmente reside en Italia. En 2022, la Corte de Casación de ese país rechazó de manera definitiva la solicitud de extradición presentada por el gobierno venezolano, argumentando riesgos a su integridad y la falta de garantías de un juicio justo. El exfuncionario es uno de los 5 expresidentes de PDVSA vinculados a trama de corrupción en los últimos años. Entre ellos destacan Tarek El Aissami y Pedro Tellechea. Esto expone una vulnerabilidad institucional de la petrolera estatal. Génesis Rivas, Televen. El presidente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, solicitó la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con representantes de partidos políticos, al tiempo que señaló la necesidad de convocar elecciones generales, incluyendo las presidenciales. En sus declaraciones, Rosales destacó la importancia de reinstitucionalizar al Estado para la recuperación de confianza, traer inversiones y consolidar la estabilización democrática. Aseguró que tras estas acciones, el país podría encaminarse a una autonomía de poderes. Analistas definen a Rosales como un político de la vía del medio, el cual evita la confrontación directa con el gobierno y mantiene estrecha relación con la oposición, siendo un factor determinante en los procesos electorales con la maquinaria que representa la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Esta posición intermedia genera valoraciones opuestas dentro del espectro político. Sectores dentro de la misma oposición lo catalogan de colaboracionista, mientras que factores del oficialismo lo ven como un adversario que compite bajo las reglas del sistema actual. Es decir, se dobla para no quebrarse. Esta misma ambivalencia lo ubica frecuentemente como un factor de equilibrio o de rechazo en las mesas de negociación y acuerdos políticos. En la actualidad, mientras otras organizaciones tradicionales sufren fracturas internas, la estructura de su partido conserva disciplina organizativa, consolidando un peso político que obliga a las distintas facciones a negociar su respaldo ante cualquier postulación unitaria. La Cámara de Industriales en el estado de Aragua afirma que la suspensión del servicio eléctrico se ha convertido en el principal obstáculo para la productividad de las empresas en la región, afectando gravemente sus operaciones y el crecimiento económico. Autoridades gremiales exigen un cronograma de racionamiento, advirtiendo que la falta de suministro eléctrico está paralizando la capacidad productiva y comprometiendo los niveles de inventario. Si gestionamos la crisis con orden, con disciplina, llevando un cronograma exacto y con mucha comunicación entre los entes generadores de energía, los entes responsables, con las industrias, incluso también con las comunidades, va a ser mucho más fácil atravesar la crisis. Tú puedes incluso reprogramar los horarios con los que vas a trabajar las industrias para tratar de dar resultados óptimos y productivos.
Esta situación provoca daños en las maquinarias, desperdician horas de trabajo y elevan los costos operativos, afectando gravemente la rentabilidad del sector. Porque cuando a ti te apagan una fábrica de golpe, de momento, los equipos tú no los apagas como de manera apropiada, los materiales que tienes en proceso y en máquina probablemente se pierden, no se te genera merma, desperdicio. Lo más probable es que dañes motores, o sea, tienes una serie de daños. Ahora, si lo haces planificado, tú te preparas, tú apagas tu planta, apagas todo y listo. Reiteran el llamado a los organismos responsables del sistema eléctrico a establecer mecanismos de coordinación con el sector industrial y así solucionar esta situación. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Y antes de la pausa le damos la bienvenida a Albanis Saray. Y nos trae un adelanto de lo actual. Buenas tardes, Albanis. Feliz tarde para toda Venezuela. En un adelanto de lo actual les contamos que Britney Spears, de causar un escándalo en un restaurante en Los Ángeles, la cantante enfrenta una nueva controversia en Estados Unidos después de que varios testigos la acusaran de causar una escena caótica durante una cena en un restaurante de Los Ángeles. Según reportes difundidos por TMZ, la artista habría gritado y sostenido un objeto punzante mientras se encontraba en el local junto a dos acompañantes. De acuerdo con las fuentes, el episodio ocurrió la noche del miércoles 13 de mayo en un vecindario ubicado en el Valle de San Fernando. La situación generó comentarios entre los clientes del establecimiento y se volvió viral en redes sociales. Horas después de la difusión de los reportes, el representante de Spears respondió a las acusaciones y negó que el artista hubiera actuado de manera peligrosa o fuera de control. Creo que Britney ha demostrado en diferentes ocasiones que no está del todo bien en cuanto a su salud mental, aunque recientemente también informamos que voluntariamente va a recibir ayuda psiquiátrica. Según el grupo del artista, el cuchillo lo usó solamente para cortar la comida. No sé si habrán videos o testimonios de que... En todos sitios hay videos, así que debe haber, me imagino que había una cámara y que la captaron en el momento que estaba discutiendo. A lo mejor levantó el cuchillo en señal de molestia y bueno, se armó toda esta algarabía. Bueno, gracias Albani por este adelanto. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso, más información de interés para todos. La Cámara de Comercio e Industria del Táchira califica como una situación dramática la cerca de 8 horas diarias de cortes eléctricos sin cronograma, situación que a su juicio golpea a los industriales y comerciantes con una caída del 55% de la producción. Solicitan que es urgente se active la compra de energía eléctrica a Colombia. Fabiola Niño nos tiene los detalles. Adelante, Fabiola, cuéntanos. Los cortes eléctricos sin ningún tipo de programación han sido calificados como una interrupción dramática en la producción y comercialización para industriales y comerciantes. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la entidad solicitó un cronograma de suspensión de carga para planificar la actividad productiva. Para nosotros poder atenernos a ellos y saber de una sola vez en qué momentos podemos nosotros trabajar y en qué momentos podemos generar espacios de ocio en nuestras empresas debido a los cortes eléctricos. También los comerciantes e industriales han denunciado que los cortes superan a veces las 8 horas diarias, pero las facturas del servicio llegan con aumento que no cuadran con la suspensión del servicio. ¿Cómo están tomando el cálculo para el cobro de la situación de los recibos de electricidad? Si pasamos casi la mitad del día sin luz y siguen subiendo los recibos de electricidad. El presidente de la Cámara de Comerciantes recordó al gobierno que debe terminar de concretar la compra de energía eléctrica a Colombia. Y que se aceleren todos los procesos burocráticos, los cuales está impidiendo que esta negociación se haga en inmediato para abastecer al occidente del país. En Táchira, Fabiola Niño, Televen.
Gracias, Fabiola. Y profesores y estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo Carúpano en el estado Sucre denuncian críticos problemas de electricidad en el recinto estudiantil. El personal universitario aseguró que el suministro eléctrico es deficiente tras la desconexión de un transformador que alimentaba el banco trifásico de la institución, lo que dificulta las actividades diarias. Bueno, tenemos una actividad educativa donde los docentes son unos héroes, porque con el mínimo de los recursos, empezando por su salario, tratan de dar lo mejor de sí para llevar el proceso educación-aprendizaje. Aquí no se puede instalar un equipo de proyección porque se quema. Aquí no hay aire acondicionado porque se robaron las unidades, pero así los tengamos no se pueden encender, debido a que no contamos con el suministro eléctrico necesario para ponerlo a funcionar. Sumada a la falla eléctrica, denunciaron la inactividad de 6 unidades de transporte, la paralización del comedor y el deterioro de la infraestructura, situación que afecta a más de 700 estudiantes y 90 profesores. La UDO en Carúpano necesita atención y necesita atención urgente, inmediata, una mano en el corazón y una mano en la gerencia para resolver los problemas que hoy aquejan a nuestra universidad. En este sentido, tanto profesores como estudiantes exhortaron a las autoridades municipales, regionales y nacionales a brindar atención a este importante núcleo universitario. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Y la falla del servicio de agua potable es otro de los problemas que afecta a los habitantes en el eje panamericano del estado Mérida. La gente exige mejoras. El municipio Caraxiolo Parra y Olmedo es el más afectado, donde tienen más de un mes con problemas en la distribución de agua potable. Allí nos encontramos con una situación bien difícil que la estamos viendo en muchos municipios, pero en este en particular con una gravedad impresionante, pues para la semana pasada tenían cerca de 42 días la parroquia Tucaní sin el suministro del agua potable. Y eso es una situación muy difícil para esta comunidad. Indicó que este inconveniente no solo afecta a los habitantes de la zona panamericana, pues en municipios del eje metropolitano también genera malestar por el mal funcionamiento. Se ha acordado en la sede del Consejo y en la sesión del día de hoy invitar a los funcionarios encargados del servicio del agua en el estado, no solamente por el caso de Caraxiolo Parra, también por el caso de Mérida, porque seguimos en una situación donde teniendo el vital líquido y uno de los estados que tiene mayor posibilidades de acueductos y de agua en todo el país, todavía sigue sufriendo esa situación del agua. Son varios los sectores donde falla la distribución de agua potable a través del sistema de tuberías, una situación que se agudiza en época de lluvias. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Autoridades del estado Lara esperan que Venezuela logre la certificación de país libre de fiebre aftosa a través de la Dirección de Salud Animal. Esto permitirá promover la exportación de ganado en pie, respaldado por la alta calidad de las reses nacionales. Aseguran que el país cuenta con un rebaño ganadero importante. Por esta razón, se implementan jornadas de vacunación contra la fiebre aftosa para beneficiar a pequeños y medianos productores en el centro occidente del país. Uno de los principales objetivos es garantizar, una vez certificado nuestro país libre de aftosa, que podamos nosotros lograr la exportación de animales en pie y además de eso podamos nosotros exportar los productos y subproductos que se generan tanto del bovino como del búfalo. Me decían los compañeros que en el caso del búfalo tenemos el cuarto rebaño más grande del mundo, entonces tenemos un potencial importante. En el caso de Lara, pues ya hay un registro tanto del Ministerio como del INSAI para comenzar este trabajo. Es importante reseñar que desde hace poco más de una década en Venezuela no se registran casos de fiebre aftosa. Autoridades destacaron que el despliegue de vacunación del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral se mantendrá en la región durante varios días. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. El estado de Bolívar inició el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa 2026. El municipio Padre Pedro Chien se convierte en el epicentro de esta jornada que busca proteger el rebaño local y obtener la certificación sanitaria internacional para potenciar las exportaciones de carne y leche.
Desde el Fundo La Carata en el Palmar, autoridades activaron el despliegue en 672 rutas. La meta es alcanzar el 90% de cobertura del rebaño regional, integrando a pequeños y grandes productores en una estrategia de crecimiento económico. Esta vacuna te permite mayor producción de leche, mayor producción de carne. El año pasado tuvimos una participación de un 70-75%, más de 190 animales. Este año tenemos una proyección de llegar a un 90% en estas 672 rutas. Y nuestra visión no es solo en la vacunación, sino ir más allá, a la protección, para nosotros ser una vitrina de exportación del mejor rebaño de toda Venezuela. Hemos dado ya la instrucción de 40.000 vacunas totalmente gratuitas de la Gobernación del Estado Bolívar para esos productores que no tienen. Se espera que al finalizar este ciclo de vacunación, la región esté más cerca de obtener los estándares exigidos para posicionar su proteína animal en el mercado global y fortalecer la producción nacional. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. La alcaldía del municipio de Latillo reinauguró el parque biosaludable de La Lagunita para fomentar el deporte y la recreación al aire libre en los atillanos. El alcalde de la jurisdicción, Fernando Melena, destacó que esta obra forma parte de las políticas públicas de la municipalidad orientadas a fortalecer el encuentro ciudadano a través de la actividad física y los espacios naturales. Asimismo, resaltó que el lugar cuenta con máquinas de alta resistencia para entrenar, además de un entorno controlado para caminar, correr o compartir en familia. Con una misa de acción de gracias, Naguanagua celebró 244 años de su elevación como parroquia eclesiástica. La alcaldesa del municipio, Elizabeth Niño, encabezó la actividad en compañía de vecinos, empresarios y comerciantes naguanagüenses. Una misa de acción de gracias dio inicio a la conmemoración para posteriormente rendir honores al padre de la patria desde la Plaza Bolívar. Lo hemos hecho a través de una hermosa misa en nuestra iglesia de Nuestra Señora de Begoña y una sesión especial en conjunto a la Cámara Municipal. Hicimos un recorrido por la historia para saber de dónde venimos y estar claro hacia dónde vamos. Naguanagua es un municipio de oportunidad, es un municipio hermoso y lo más importante y más bello que tiene Naguanagua es su gente. Por su parte, Monseñor Ricardo Guerra, quien presidió la misa, recordó que Dios reconoce al pueblo como amigo y enseña a amar, respetar y trabajar por el bien de los ciudadanos. Y el desarrollo durante todos estos años demuestra cómo la fe ha permanecido, siguiendo la devoción y el amor a nuestra Madre, la Virgen de Begoña, que siempre nos ha acompañado y que yo creo que va a continuar, porque por algo su título se traduce: aquí estoy, aquí me quedé. Durante la actividad, la mandataria municipal otorgó el botón samán de Naguanagua a las agrupaciones Niños Cantores y a la Coral Polifónica de Naguanagua. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Hacemos nueva pausa en el noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional. En Televen estamos orgullosos de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo, donde las lágrimas de emoción se mezclan con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutarán desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. En México, al menos 13 personas resultaron heridas, 7 de ellos de gravedad, por una fuerte explosión de tanques de gas provocada por pirotecnia durante una fiesta patronal en el estado de Jalisco. El estallido ocurrió durante la quema de fuegos artificiales en la plaza principal de Amatitián. En las inmediaciones del atrio de la iglesia, en cuestión de segundos, lo que era parte del festejo se transformó en una emergencia entre gritos, corrida y pedidos de ayuda. De acuerdo con los primeros reportes, chispas generadas por la pirotecnia habrían alcanzado una zona de puestos de comida donde habían cilindros de gas. También se mencionó la presencia de aceite hirviendo, lo que agravó el riesgo para quienes estaban cerca del lugar.
Y autoridades estadounidenses estarían evaluando escenarios relacionados con una eventual acusación contra el exgobernante cubano Raúl Castro por el ataque aéreo en el que murieron 4 integrantes de la organización humanitaria Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. En este caso permanece como uno de los episodios más sensibles y simbólicos para la comunidad cubana en el sur de Florida. Durante décadas, familiares de las víctimas e instituciones anticastristas han reclamado acciones judiciales contra integrantes de la cúpula comunista vinculados a la operación. Los reportes trascendieron horas después de la visita realizada a Cuba por el director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones en La Habana con altos representantes del oficialismo cubano. El noreste de Japón fue sacudido este viernes por un fuerte terremoto de magnitud 6.3. Sin embargo, no se emitió alerta de tsunami. La agencia meteorológica nipona precisó que el epicentro se registró a 50 kilómetros de profundidad en el mar frente a las costas de la prefectura de Miyagi. El sismo, que llegó a sentirse en la ciudad de Tokio, registró una intensidad máxima de 5. Hasta el momento no se han reportado daños o víctimas. En Colombia capturaron en el aeropuerto de Cartagena a una pareja que escondía monos bebé en sus partes genitales para traficarlos hacia la República Dominicana. Los detenidos son una mujer de 27 años y un hombre de 26, quienes intentaban sacar del país a 3 primates pequeños, 2 monitos cariblancos y un mono aullador. Lamentablemente, este último murió por la asfixia y el estrés. De acuerdo con las autoridades, el mercado ilegal internacional en esta especie tiene un valor estimado de al menos 26 millones de pesos. Y más de un mes después de finalizar el escrutinio de las actas de votación de las elecciones presidenciales de Perú, donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez fueron confirmados para enfrentarse en la segunda vuelta el 7 de junio. Fujimori fue la candidata más votada con 17,18% de los votos válidos, mientras que Sánchez obtuvo 12,3%, rebasando a Rafael López Aliaga, quien exige a las autoridades atender a sus denuncias de fraude, a pesar de no haber presentado prueba. En Arkansas, Estados Unidos, una mujer fue detenida por la policía luego de que intentaba huir con su hijo de 3 años porque no tenía licencia. El hecho generó una persecución que terminó, por fortuna, sin víctimas. Un agente ejecutó una maniobra en la que el vehículo se volcó de la mujer. A pesar de la gravedad del incidente, no se registraron heridos. La detenida ahora enfrenta cargos muy graves. Hacemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos la información deportiva. Ya venimos. La Confederación Brasileña de Fútbol hizo oficial la renovación de Carlo Ancelotti como seleccionador de la verde amarela hasta 2030. El nuevo contrato del entrenador italiano representa una extensión por 4 años, garantizándole su presencia casi de seguro en el Mundial de ese año, a realizarse en 6 países. El anuncio de la renovación del técnico de 66 años se da previo a la publicación este próximo lunes de la lista definitiva de convocados para la venidera Copa del Mundo en Norteamérica. El conjunto Real Madrid sigue en turbulencia luego de las declaraciones de Kylian Mbappé tras ser suplente en el partido contra el Real Oviedo por la Liga Española. Vamos a escuchar las palabras del delantero francés. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar, y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. De igual manera, otro de los jugadores que han sido incluidos en la lista de lesionados por 10 días es Francisco Álvarez, quien se perdería más tiempo del esperado. El receptor venezolano fue incluido en la lista, pero ahora tendrá que recibir una cirugía por rotura de meniscos, lo que lo hará perderse de 6 a 8 semanas de acción. Se espera que su compatriota Luis Torrent tome su lugar mientras que Álvarez se recupera. Esta es la tercera lesión de meniscos que sufre un jugador de los Mets en lo que va de temporada. Última pausa en el noticiero. Al regreso más información, la información de farándula, también de espectáculo en lo actual.
Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, yo soy Albanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Hoy en Lo Actual tenemos el placer de recibir a Víctor Hugo Gómez, quien nos viene a contar todos los detalles de la pieza teatral Las Aventuras del Rey León. Bienvenido. Gracias, Albanis, gracias por este contacto con toda la audiencia de Televen en este noticiero increíble para hablarles de lo que es el gran musical, Las Aventuras del Rey León. Teatro Colibrí presentándose en Teatro Trasnocho ya con pocas funciones. 6 últimas fechas, sábados y domingos a las 3 de la tarde, en una gran historia, con más de 25 artistas en escena, entre niños, jóvenes, adultos. Recordemos que Teatro Colibrí es teatro para niños, actuado por niños, en una historia inspirada en la icónica película El Rey León, pero con toques originales, escrita por el dramaturgo venezolano Carmelo Castro, con coreografías de Eric Romero, música original de Jesús Sánchez y acción general de José Manuel Asensao. Es una historia increíble que habla sobre los valores, esa fuerza interior que te hace el llamado espiritual a ser más grande, a ser mejor frente a una fuerte vicisitud. Así es, y creo que nos familiarizamos mucho con el nombre cuando leemos o escuchamos El Rey León, una historia tan icónica y que precisamente esta está inspirada. Y quiero que seas tú el que nos des detalles de lo que vamos a presenciar en las distintas noches que vamos a poder ver esta obra de teatro o este musical. Inspirada, pero definitivamente no defrauda, porque a quien no le gustó. Ya varias generaciones han disfrutado del largometraje animado de Disney, El Rey León, también el live action, por supuesto Broadway lo ha llevado a escena y es uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos. En Venezuela, hecho por talento venezolano, con niños, jóvenes y adultos, esta historia es inspirada y habla sobre nuestro personaje protagónico que se llama Abanobi, el cachorro de león que se aventura a través de la selva africana para buscar a su papá. Luego de una gran desgracia, el rey Assad salió a luchar contra el cocodrilo por la escasez de agua que hay en la selva, pero ha desaparecido. Y ese desafío de un hijo con toda la fuerza, con todo el valor de ir a buscar a su padre, lo lleva a crecer, a conocer nuevos personajes como la jirafa, la hipopótamo, los jabalíes y por supuesto siempre al acecho de un villano que en este caso es Leo Galán, acompañado por las hienas que van trancándole el camino a quien será el futuro heredero de la selva, ese cachorro de león que algún día se convertirá en el Rey León. Y es una historia que fascina tanto a niños, grandes, adultos. Niños pequeñitos nos visitan mucho y salen fascinados porque es una fábula definitivamente ver esos animales, los sonidos guturales, la expresión corporal de los personajes. Los niños más pequeños los disfrutan, los chamos más grandes entre 12 y 13 años también, y hasta los abuelitos, que son los que están acompañando mucho a nuestros niños a la sala de teatro. La invitación es en el Teatro Trasnocho, en Las Mercedes, Centro Comercial Paseo Las Mercedes, sábados y domingos a las 3 de la tarde, Las Aventuras del Rey León. Este fin de semana, hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, sí. Mañana tenemos función, sábado y domingo tenemos función, así que los esperamos con todo el cariño y toda la fuerza de la aventura africana, Las Aventuras del Rey León. Definitivamente un musical para todas las edades, pero habla de la pérdida y el destino y cómo logran transformar ese mensaje para que los más pequeños de la casa se lo lleven a casa y puedan percibir toda esa esencia que quieren transmitir a través de este musical. Hay risas, hay drama, hay personajes muy jocosos, hay música, hay personajes fantásticos que sorprenden a los más pequeños. Y sí, esta historia que viene siendo una tragedia inspirada en, ¿por qué no hacer mención?, en Hamlet de Shakespeare, y que es que de ahí se inspira la historia del Rey León, en donde fallece el gran rey y su hijo debe descubrir quién estuvo detrás de esa desgracia. Pero acá hay un giro dramático más infantil, más suave, que suaviza toda la historia. Así que les prometemos que no van a salir defraudados de compartir y disfrutar esta historia, que además tiene canciones increíbles, originales, unos vestuarios diseñados por Rocío Amarillo, icónicos, que nos trasladan a toda esa fauna de animales de la selva, los sonidos, la música, las canciones, y aun y cuando viene siendo una tragedia,
los niños salen divertidos y al final les prometo que no saldrán defraudados. 25 personajes en escena con canciones que interpretarán en el musical originales. Y ya para finalizar, quiero que nos recuerdes tus redes sociales y nuevamente extiendas la invitación para que disfruten este fin de semana y de las próximas funciones que quedan. Síganos en Instagram y TikTok, somos @teatrocolibrí. El mío personal en Instagram, @yo soy Víctor Hugo, y los esperamos este fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de mayo a las 3 de la tarde, Teatro Trasnocho. Las entradas las pueden adquirir directo en taquilla o a 0414-691-1118. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por el mediodía de hoy. Vuelvo con mis compañeros que están en el set principal. Gracias, Albany. Así finalizamos esta emisión del Noticiero Televen. Gracias por preferir estar informados con nosotros. Y no olviden descargar nuestra aplicación Televen Stream para que disfruten de nuestra señal donde quiera que estén. Nuestro canal en YouTube Televen TV y nuestra página web televen.com también están disponibles con contenido exclusivo para usted. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación y recuerden, Televen está en todo. Hasta el próximo lunes.